Hola, mi nombre es Lucía Cuevas y yo con mis compañeros Sergio González y Andrea Venegas les vamos a estar exponiendo acerca de lo que es el apalancamiento. Como dice en este slide, el apalancamiento es una estrategia utilizada para aumentar las ganancias y pérdidas de una inversión, lo cual a grandes rasgos consiste en utilizar créditos, costes fijos o cualquier otra herramienta a la hora de invertir que permita multiplicar la rentabilidad final de esa inversión, ya sea positiva o negativa. Entonces, con esto lo que entendemos es que el apalancamiento se refiere a los efectos que tienen los costos fijos sobre el rendimiento que ganan los accionistas. Y por costos fijos queremos decir que son los costos que no aumentan ni disminuyen con los cambios en las ventas de la compañía. Por ejemplo, las empresas tienen que pagar estos costos fijos independientemente de que las condiciones del negocio sean buenas o malas. Entonces, acá tenemos esta relación en donde dice que a mayor apalancamiento va a haber un mayor rendimiento, pero también un mayor riesgo. Pero si hay un menor riesgo y un menor rendimiento, va a haber un menor apalancamiento. Ahora acá podemos ver la clasificación del apalancamiento. Este en realidad se va a dividir en dos clases, el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. El operativo, como dice acá, se refiere a los costos fijos operativos de la empresa. Esto tiene que ver con la relación que hay entre los ingresos por ventas de la empresa y sus utilidades antes de intereses e impuestos o utilidades operativas. Entonces, cuando los costos de la operación, como los costos de bienes vendidos y gastos operativos, son fijos de buena medida, van a haber pequeños cambios en los ingresos que van a traer consigo cambios muchos mayores en las utilidades antes de los intereses e impuestos. Y ahora con respecto al apalancamiento financiero, acá dice que son los costos financieros de la empresa. Aparte de esto, bueno, este punto tiene que ver con la relación entre las utilidades antes de intereses e impuestos de las empresas, eh, digamos, antes de los intereses e impuestos y sus ganancias por acción común. Bueno, estas dos clases, la combinación de ellas va a generarnos el apalancamiento total o el apalancamiento combinado, el cual se refiere al efecto, como les estoy diciendo, combinado del apalancamiento operativo y el financiero, en donde va a haber una relación entre los ingresos por venta de la empresa y sus ganancias por acción común. Ahora tenemos un tema que en realidad más adelante vamos a relacionarlo con todo esto del apalancamiento. Sin embargo, para empezar vamos a explicarlo como el tema como tal, por aparte. Y este es el de la estructura del capital. Bueno, la estructura del capital en realidad es una de las áreas más complejas en la toma de decisiones financieras debido a que tiene una interrelación con otras variables de decisión financiera. Las malas decisiones en relación con la estructura del capital van a generar un costo de capital alto, lo que va a reducir el valor presente neto, conocido como el VPN, de los proyectos, y este va a ocasionar que en un mayor número de ellos resulte inaceptable. Entonces, las decisiones eficaces en relación con la estructura del capital va a reducir el costo del capital, lo que genera que el valor presente neto, el VPN, como acabo de decirles, va a ser más alto y va a haber un mayor número de proyectos aceptables, aumentando así el valor de la empresa. Bueno, con respecto a este tema de la estructura del capital, podemos determinar que existe, bueno, los tipos de capitales son los siguientes. Acá tenemos este gráfico que es de un balance general y, bueno, lo voy a explicar de la siguiente manera. En este gráfico, digamos, todos los rubros que se encuentran del lado derecho del balance general de la empresa, con excepción de los pasivos corrientes, son fuentes de capitales. Entonces, la idea es que, como ven acá, el capital total está compuesto por el capital de la deuda, que en este caso sería la deuda a largo plazo, y el capital patrimonial, que como dice acá, es el patrimonio de los accionistas, junto con las acciones preferentes, el capital en acciones comunes, las acciones comunes como tal y las ganancias retenidas. Ahora vamos con el capital de deuda versus el capital patrimonial.
A diferencia del capital de deuda, que la empresa debe reembolsar en cierta fecha futura, el capital patrimonial va a permanecer invertido en la empresa durante un periodo indefinido. Esto quiere decir que no va a tener fecha de vencimiento. Entonces, las dos fuentes básicas del capital patrimonial son las que tenemos acá. La primera sería las acciones preferentes y la segunda es el capital en acciones comunes, que incluyen entre estas las acciones comunes y las ganancias retenidas. Ahora sí, como les había mencionado inicialmente cuando hablamos de este tema, la idea era poder relacionarlo, digamos, el capital con el tema del apalancamiento. Entonces, acá dice que, digamos, en general, cuanto mayor sea la cantidad de deuda que utiliza una empresa, más grande es su apalancamiento financiero. Entonces, ese apalancamiento vuelve los derechos de los accionistas todavía más riesgosos. Además, hay que tomar en cuenta que una empresa que incrementa significativamente su apalancamiento eleva sus costos de deuda y los prestamistas comienzan a preocuparse acerca de la capacidad de la empresa para saldar sus deudas. Ya sea que la empresa solicite préstamos de mayor o menor cuantía, es indudable en realidad que los derechos de los accionistas comunes son más riesgosos que los de los prestamistas. De modo que el costo del capital patrimonial siempre se excede al costo de la deuda. Y bueno, en realidad, para continuar con este tema del apalancamiento y la estructura del capital, sabemos que el monto del apalancamiento en la estructura del capital de la empresa, que es la mezcla de la deuda a largo plazo y el capital patrimonial, puede variar significativamente su valor si se modifica el rendimiento y el riesgo. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que cuanto mayor es el monto de la deuda que emite una compañía, mayores van a ser los costos del reembolso y estos costos se tienen que pagar independientemente de cómo se vendan los productos de la empresa. Entonces, debido al efecto tan fuerte que tiene el apalancamiento sobre la compañía, el gerente financiero debe saber cómo medirlo y evaluarlo, en particular cuando toma decisiones de estructura de capital. Bueno, ahora los voy a dejar con mi compañero Sergio, que él les va a explicar un poco más a detalle el tema del apalancamiento y sus diferentes clases. Ok, perfecto. A ver, listo. Bueno, iniciando con el apalancamiento operativo, como ya lo mencionó la compañera Lucía anteriormente, el apalancamiento se divide en apalancamiento operativo y financiero. Iniciando con el apalancamiento operativo, eh, bueno, el apalancamiento operativo consiste en utilizar costos fijos para obtener una mayor rentabilidad por unidad vendida, es decir, es la relación que tienen los costos fijos y los costos variables utilizados por una empresa para su producción de bienes. Em, por ejemplo, una empresa que se endeuda para realizar un proyecto ya se está apalancando porque no invierte con su capital propio, sino con recursos ajenos. Em, el apalancamiento operativo podemos decir que es básicamente la estrategia, ¿verdad? Además de ser una herramienta, es una estrategia que permite convertir los costos variables en costos fijos, logrando que a mayores rangos de producción que la empresa tenga, el costo por unidad producida vaya bajando, vaya siendo menor. Cuando una empresa tiene un costo fijo, se puede decir que ya tiene apalancamiento operativo, ya que esto depende de la inversión eh, que se haga en activos que la empresa tiene, lo cual genera costos fijos. Em, ok, luego de esto, la manera en la que podemos obtener el grado de apalancamiento operativo y la manera en que lo podemos perdón, es la siguiente. En este ejemplo que tenemos acá de costo volumen, una tabla de costo volumen utilidad, tenemos primeramente que para obtener nuestro grado de apalancamiento operativo necesitamos tener el margen de contribución. El margen de contribución lo vamos a sacar, o la fórmula para obtenerlo va a ser a nuestros ingresos restarle a nuestros costos variables. Una vez que tenemos nuestro margen de contribución, podemos proceder a aplicar la fórmula del apalancamiento operativo. Esta fórmula va a ser como está acá indicada, el margen de contribución entre la utilidad antes de impuestos e intereses, conocida como la OI. Esto nos va a generar el grado de apalancamiento que tiene la empresa.
Como lo podemos ver aquí en esta tabla de ejemplos, conforme aumenta la utilidad, nuestro apalancamiento va siendo menor. Esto quiere decir, perdón, que conforme aumenten las ventas y aumente la utilidad y la rentabilidad sea mayor, llega un momento en el que el grado de apalancamiento es menor y nuestra utilidad llega a cubrir nuestros costos fijos. Luego de esto, eh, podemos decir también que el apalancamiento es superior o tiende a ascender, es decir, que sube, lo que nos indica que los costos fijos son bastante significativos. Además, también podemos decir que nos indica que el margen de contribución no está siendo el suficiente para cubrir el total de los costos fijos, como lo podemos ver acá, en el caso que se tiene una utilidad de 1200. Entonces, en conclusión, en medida que se vendan más unidades y nuestras utilidades aumentan y como estas aumentan, van cubriendo cada vez más los costos fijos. Y como sabemos, los costos fijos tienden a ser los mismos siempre, como lo mencionó la compañera anteriormente. Esto genera que conforme aumenten nuestras utilidades, estos vayan disminuyendo. Luego tenemos lo que es el apalancamiento financiero. Esta estrategia de apalancamiento consiste en el uso de deuda de terceros. Esto quiere decir que en lugar de utilizar nuestros recursos propios, o sea, invertir en nuestros activos, eh, se utiliza el mecanismo de la deuda. Esto con el fin siempre de aumentar el dinero que podamos destinar a toda inversión. Siempre con el fin, por supuesto, de aumentar producción y tener mayor rentabilidad. La estrategia del uso de deuda con terceros em, lo podemos definir como apalancamiento financiero, ya que se enfoca este grado de apalancamiento financiero en el costo de la deuda que vamos a tener. Como lo podemos ver acá, esta es la forma en la que lo vamos a calcular. Acá tenemos un ejemplo de estado de resultados, donde tenemos nuestros ingresos o ventas, los costos de venta, tenemos utilidad bruta, costos de operación, utilidad de operación o Y. Tenemos luego la Y, que es la utilidad antes de intereses. Y por último, la utilidad neta, donde ya tenemos aplicados los intereses y los impuestos. Entonces, ¿cómo calcular el apalancamiento financiero? El apalancamiento financiero se calcula con la siguiente fórmula, que sería la utilidad, la Y, entre la Y menos los intereses que la empresa está pagando em, por este financiamiento, esta deuda que adquirió. Es importante saber que estos intereses, dependiendo de, por ejemplo, en este ejemplo lo hicimos con meses. Entonces, em, si fuese, por ejemplo, una tasa del 12%, tenemos que ir entre los 12 meses del año para poder sacar un caso como este, que es mensual. Ya eso va a depender del periodo que se esté haciendo, ya sea mensual, trimestral o anual. Entonces, repito, la fórmula de grado de apalancamiento financiero va a ser la Y, utilidad antes de impuestos e intereses, entre la Y nuevamente menos intereses. Eso nos va a generar el grado de apalancamiento financiero que la empresa tiene. ¿Esto cómo lo interpretamos? Bueno, esto quiere decir que, como tenemos acá en el ejemplo, conforme en el mes 1 tuvimos un apalancamiento de un 96%. Conforme el apalancamiento va siendo menor, va siendo mayor, esto quiere decir que, al igual que el apalancamiento operativo, nuestro grado de apalancamiento financiero va cada vez más cubriendo estos intereses que pagamos por esta deuda hasta que llega un momento en el que los cubre totalmente y de ahí en adelante pues es mayor utilidad la que tenemos. Acá en este ejemplo relacionado al mes 1 con el mes 2, estas fueron las cantidades que se vendieron en cada mes. En el mes 1 tenemos que, en este ejemplo, se vendieron 5 unidades y para el mes 2 se vendieron 11.000 unidades. Luego tenemos por último el apalancamiento total, que en realidad es muy sencillo. Como lo mencionó la compañera anteriormente, es la combinación de estos dos apalancamientos. Entonces, el apalancamiento total o combinado lo definimos como el uso potencial de los costos fijos
tanto operativos, los que pertenecen al grado de apalancamiento operativo, como los financieros que acabamos de ver. La combinación de estos dos, perdón, para incrementar efectos en los cambios de las ventas sobre las ganancias por acciones de la empresa. Por lo tanto, podemos decir que el apalancamiento total es visto como el impacto total de los costos fijos en la estructura operativa y en la estructura financiera de la empresa. La fórmula de obtener esto es simplemente multiplicar el grado de cada uno y obtendremos el grado total de apalancamiento que eso tiene la empresa. Entonces, básicamente, podemos analizar la empresa simplemente por el grado de apalancamiento operativo que tenga, que esto va a ser basado en la inversión que se haga en activos, por ejemplo, maquinaria o equipo que la empresa utilice para producir su bien, o ya sea por medio de la deuda, que esto haría referencia al grado del apalancamiento financiero. Entonces, si queremos obtener un grado de apalancamiento total combinando estos dos, al final del periodo del análisis que estamos haciendo, simplemente sería multiplicar a ambos para tener el grado de apalancamiento total que la empresa tiene y el apalancamiento total, que es la combinación de los dos, como ya lo mencioné. Y seguidamente mi compañera. Gracias, compañero. ¿Puedes pasar de slide? Bueno, me parece que el internet del compañero está un poco lento. No sé si la compañera Lucía me puede confirmar, porque si no, igual yo puedo explicar sin slides. Sí, el internet está un poco lento, el de Sergio. Más. Bueno, en cuanto a las características de las fuentes de financiamiento a largo plazo, tenemos las deudas con garantía, que, bueno, estas se caracterizan por contar con un respaldo legal, por lo general tienen una garantía hipotecaria cuando se tiene como garantía bienes inmuebles o prendario cuando la garantía son bienes muebles. O también pueden ser garantías fiduciarias, que es cuando se presentan fiadores. Las deudas sin garantía, por lo general, estas son otorgadas por el buen comportamiento crediticio del usuario. Estas no son muy comunes porque representan un riesgo muy alto para la entidad financiera. También se tienen certificados o bonos a largo plazo, que son títulos valores con tasa fija de rendimiento, y estas tienen un plazo de vencimiento. Entonces, por lo tanto, se consideran un pasivo a largo plazo. Ok. En cuanto a las acciones preferidas, estas se representan o se caracterizan porque tienen prioridad a la hora del pago de dividendos. Ajá, tienen prioridad a la hora del pago de los dividendos. Aunque la empresa no tenga utilidades, siempre va a tener que pagarle dividendos a los accionistas que tengan este tipo de acciones preferentes. Em, Estas personas no tienen voz en la toma de decisiones de la empresa, por lo tanto es una fuente muy cara de financiamiento porque no aporta más que capital, es decir, no da ideas
y igual hay que pagarle los dividendos. Con las acciones comunes es al revés, se caracterizan porque las personas tienen voz y voto en la toma de decisiones y el pago de dividendos va a depender siempre de las utilidades. Si la empresa no tiene utilidades, entonces no se les pagarían dividendos. Que en cuanto a la toma de decisiones del tipo de financiamiento, este determinará la estructura de capital. La decisión consiste básicamente en seleccionar aquella fuente de financiamiento a largo plazo que disminuya menos la utilidad por acción de los accionistas. Entonces, cuando existe una necesidad de inversión, se tendrá que analizar las diferentes alternativas de financiamiento disponibles. Y lo ideal es decidirse por la opción que tenga menos impacto en la utilidad o en el rendimiento por acción. Y en el mejor escenario, la utilidad por acción debe ser mayor a la que existe en la situación actual. Entonces, para ver esto de forma numérica, vamos a ver un ejemplo. Tenemos que, tenemos que una empresa costarricense emisora de títulos valores desea buscar financiamiento para un proyecto valorado en 460 millones, con el cual la utilidad antes de impuestos e intereses actual de 480 millones aumentaría en el primer año en un 16%. Dice que la actual estructura de capital es la siguiente. Entonces, la empresa se compone por 280 millones de deuda a largo plazo, con un interés del 19% anual. Tiene 300 millones en acciones preferentes que las pagan a un 16% anual y tiene 338 millones que son 26.000 acciones comunes, cada una a 13.000 colones. Eso suma una estructura de capital de 918 millones, perdón. Entonces dice, si la empresa desea emitir nuevas acciones comunes, el precio de mercado es de 14.915 y nos presentan las alternativas de financiamiento. Tenemos que la primera alternativa es financiar el proyecto con 75% con una nueva deuda, que sería al 20% de interés anual, y 25% con acciones comunes. La segunda alternativa sería con 40% de deuda al 20% anual y 60% con acciones comunes. Y la tercera opción sería 50% con deuda al 20% anual y 50% con acciones comunes. Entonces, nos solicitan determinar la alternativa que mejor les conviene y bueno, dan el dato del impuesto sobre la renta, que es de un 25%. Y también nos piden determinar el grado de apalancamiento, perdón. Ok, entonces, para resumir los datos relevantes, tenemos que el proyecto es de 460 millones, la UAI es de 480 millones, el incremento de la UAI del 16%, el impuesto sobre la renta del 25% y el precio del mercado de la acción común es de 14.915. Y estas son las tres alternativas que ya les mencioné. Eso es para resumir los datos relevantes. Entonces, estos son los pantallazos del Excel que les voy a proyectar desde el Excel directamente para que vean las fórmulas, porque lo que aparece ahí son pantallazos. Entonces, bueno, aquí está resumida toda la información. Esta es la situación actual
Entonces la deuda a largo plazo son 280 millones, las acciones preferentes 300 millones y las acciones comunes 338. El valor del proyecto 460, la UAI de 480, el incremento de la UAI 16%, el impuesto sobre la renta 25% y el precio del mercado de la acción común 14.915. Y aquí están las alternativas. Entonces, ese es un estado de resultados a partir de la utilidad antes de impuestos e intereses. Entonces, tenemos que la UAI es la misma para todas las alternativas. Aquí, bueno, en la situación actual sería lo que tiene actualmente y en las alternativas vamos a variar de acuerdo con el porcentaje de las fuentes de financiamiento. Entonces, a la UAI le restamos los intereses de la deuda actual. Entonces, la deuda actual está dice que por los 280 millones al 19%. Entonces, sacamos el 19% de los 280 millones para sacar los intereses. Y esos serían los intereses para todas las alternativas. Ahora, para cada alternativa va a variar el propuesto. Entonces, por ejemplo, para la alternativa 1, me dice que se va a financiar un 75% del valor del proyecto con un interés del 20%. Entonces, sacamos el 75% de 460 millones y lo multiplicamos por el 20% del interés para sacar el interés. Y igual así con todas las alternativas, la alternativa 2 sería el 40% del valor del proyecto y igual a un 20% anual. Y la alternativa 3, un 50% del valor del proyecto igual al 20% anual. Sacamos la utilidad antes de impuestos, que sería la UAI menos los intereses de la situación actual, tanto de la situación propuesta, que eso varía en cada alternativa. Entonces, ya teniendo eso, restamos los impuestos. Entonces, nos dicen que el impuesto de renta es del 25%. Entonces, sacamos un 25% de la utilidad antes de impuestos para cada alternativa y se lo restamos para sacar la utilidad neta. Entonces, la utilidad neta sería la utilidad antes de impuestos menos los impuestos que ya sacamos, que son del 25%. Así para cada alternativa. Luego de que tenemos la utilidad neta, restamos los dividendos de las acciones preferentes. En este caso solo tenemos acciones preferentes de la situación actual, que dice que es por el 16% de 300 millones. Y dentro de las alternativas no estaba financiar nada con acciones preferentes, solo con deuda a largo plazo y acciones comunes. Entonces, en los dividendos para las acciones preferentes no ponemos nada en propuesto, solo en el actual. Luego de eso sacamos las utilidades retenidas, que sería entonces la utilidad neta menos los dividendos de las acciones. Y así para todas las alternativas. Alternativa 1, entonces igual utilidad neta menos los dividendos de las acciones. Y para todas las alternativas igual. Luego de eso sacamos el número de acciones comunes. Entonces, para la situación actual, se había dicho que tenemos 26.000 acciones comunes. Ahora, para las alternativas, la alternativa 1 me decía que se iba a financiar 25% del valor del proyecto con acciones comunes. Entonces, sumamos las 26.000 acciones comunes que tenemos del inicio y le sumamos
el 25% del valor del proyecto, que sería 25% por 460 millones, que eso es lo que se ve aquí en paréntesis. Entonces, a eso le sumamos las acciones comunes actuales y lo dividimos entre el precio de mercado común, que dice que el precio del mercado de las acciones comunes son de 14.915. Y así para cada alternativa. Cada alternativa va a tener un porcentaje de acciones comunes sobre el proyecto diferente. La segunda alternativa tiene un 60% sobre el proyecto y la tercera alternativa tiene un 50%. Luego de sacar el número de acciones comunes, sacamos la utilidad por acción. La utilidad por acción sería nada más dividir las utilidades retenidas entre el número de acciones. Y así para cada alternativa. Entonces, una vez que tenemos la utilidad por acción, podemos ver cuál es la alternativa que nos genera una mayor utilidad por acción, o por lo menos la que nos genera menos impacto o nos reduce menos la utilidad. En este caso, vemos que es la alternativa 1. Entonces, en el proyecto propuesto en marcha, perdón, en el proyecto puesto en marcha, dice que la Y va a aumentar un 16%. Entonces, a la Y actual le sumamos un 16% de los 480 millones. Y el resto serían las mismas condiciones de la alternativa 1, que fue la que escogimos, porque es la que nos va a generar menos impacto en la utilidad por acción. Por lo tanto, le va a generar menos pérdida a los accionistas. Entonces, ya una vez teniendo esa información, sabemos que esta sería la utilidad por acción del proyecto una vez que se ponga en marcha. Para sacar la variación de la utilidad por acción, entonces lo que hacemos es restar la utilidad por acción del proyecto puesto en marcha menos la alternativa 1, que era sin el aumento de la Y, entre la utilidad por acción de la alternativa 1. Y por último sacamos el grado de apalancamiento, que sería dividir la variación de la UPA, de la utilidad por acción, entre el incremento de la Y, que sería el 16%. Y eso nos da el grado de apalancamiento. En este caso vemos que el grado de apalancamiento es de 1.63. Por lo general, cuando son datos o cuando son números mayores a 1 o que se alejan a 1, significa que es un apalancamiento muy alto. Entonces genera un riesgo muy alto para la empresa. En este caso, sí se aleja de 1, pero por lo general hay que estudiar la posibilidad del rendimiento que va a generar el apalancamiento para ver si vale la pena realizar todo el proyecto. Y eso sería todo para la escogencia de la fuente de financiamiento. Esto igual se puede variar con acciones preferentes y con acciones comunes, o igual se puede variar el porcentaje de deuda y así para cada alternativa, para escoger cuál sería la mejor opción para la empresa. En todo caso, este Excel se les va a pasar a, a todos para que lo tengan y nada más sigan las fórmulas. Y me parece que ya con eso terminamos. No sé si los compañeros querían agregar algo. No, de mi parte nada más igual lo que mencionaste, que los Excel se van a compartir, igual los casos de cada uno de los, entonces ya estaríamos listos. Sí, correcto. Ahí le vamos a pasar la presentación y el Excel. Y cualquier cosa se puede ver en semana 13, cualquier consulta que tengan. Y muchísimas Entonces, gracias. exacto, muchísimas gracias.